El Museo Guggenheim de Bilbao, obra del arquitecto canadiense Frank Gehry, representa un gran ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX. Con sus 24.000 metros cuadrados, de los cuales 11.000 se destinan a espacios expositivos, representa un hito arquitectónico por su audaz configuración y su diseño innovador. Desde su inauguración en 1997, el Museo Guggenheim se ha convertido en el nuevo símbolo de Bilbao. En el proyecto del museo se plasmó la idea de cultura como motor económico tras el estancamiento industrial en el que estaba instalado Bilbao a principios de los años 90 del siglo pasado. Para ello se requería una obra que fuera referencia reconocible en todo el mundo. En este sentido, la alianza con la Fundación Solomon Guggenheim y el arquitecto Frank Gehry resultó altamente productiva. Tras 4 años de obras, no exentas de polémicas, en octubre de 1997 quedó inaugurado el Guggenheim y el concepto de museo del siglo XXI. El edificio que diseñó Frank Gehry ha contribuido a la transformación urbanística de Bilbao y ha sido el primer paso para la renovación del entorno de la ría del Nervión. De esta forma, se han amortizado los $100 millones que costó su construcción y los 25 millones de euros al año que cuesta mantenerlo. Las formas nacidas de los dibujos de Gehry se transforman en maquetas rudimentarias. Entre las conformaciones geométricas se inserta la flor de metal de formas más libres. Después se añadiría la torre al otro lado del puente de la Salve, unida al museo por la larga galería que pasa debajo de él. La tecnología vino en ayuda a la imaginación del arquitecto. El equipo de Gehry fue pionero en el uso de CATIA, un programa informático utilizado en la industria aeronáutica para construir tridimensionalmente los volúmenes del edificio y calcular sus materialidades y costo. El programa se usó tanto en el diseño como en la construcción de los elementos constructivos y detalles. Estructura. La estructura presentaba un gran reto dada su complejidad y sus formas orgánicas. Los primeros problemas con la estructura aparecieron durante las primeras etapas del proyecto, cuando se hacían los cálculos precisos que necesitaba el diseño. Tras un error de coordinación entre los contratistas y los encargados del diseño estructural, ocurrió una subestimación en el peso de la estructura, lo que llevó a un incremento de $1.5 millones en el costo del proyecto. La construcción de la estructura de acero comenzó en septiembre de 1994. El sistema comprendía 3 capas de acero, cada una atendiendo una función diferente. La estructura estaba conectada mediante tornillos de alta resistencia. En primer lugar, se erguía la estructura primaria en módulos de sección cuadrada de 3 metros, que requerían una mínima cantidad de cimbrado. Toda la estructura primaria tenía una sección rectilínea. Las formas complejas se conseguían mediante las estructuras secundarias y el revestimiento. Entre la estructura primaria de hierro y el revestimiento de titanio existían 2 capas adicionales de estructura. La más próxima a la estructura primaria, compuesta por tubos horizontales de acero galvanizado de 3 metros de largo, que determinaban la curvatura de la piel del edificio. Esta capa se conectaba a la estructura primaria mediante una junta universal que permitía un ajuste adecuado en cualquier dirección. La estructura terciaria establecía la curvatura vertical. Para lograr esto, todos los perfiles en C eran curvos en una o más direcciones. La forma en C permitía que ocurriera torsión, hasta 4 grados, ayudando a mantener la perpendicularidad de los materiales de fachada. Todos los elementos de la estructura secundaria y terciaria permitían una curvatura fluida de la piel y expansión térmica. Mediante estos métodos, el corte y soldadura in situ desaparecen. Adicionalmente, a la estructura terciaria se le atornilló un revestimiento de acero galvanizado. En su cara interna estaba cubierta por una membrana de asfalto y por elementos de aislamiento térmico. Finalmente, las láminas de titanio se atornillaban a la estructura terciaria utilizando anclajes en L de acero inoxidable. No fueron necesarias juntas constructivas, ya que la estructura se comportaba como una sola. La estructura se comportaba bien ante cargas verticales. Sin embargo, las cargas laterales como el viento causaron problemas. Para ello, se desarrollaron soluciones híbridas para reforzar el ensamblaje de los marcos durante su construcción. Las soluciones incluían el uso de cables de anclaje. Sistema portante. El proyecto está compuesto por volúmenes interconectados, algunos ortogonales cubiertos de piedra caliza y otros más fluidos y orgánicos cubiertos con piel de titanio.
Para esta composición compleja y sin precedentes en términos geométricos, de organización y escala, la estructura que se buscaba debía contar con las siguientes características. Aplicable para la variedad de formas arquitectónicas. De esta manera se garantizaba la utilización de un mismo sistema, haciendo la construcción más simple y convencional. Organizada, y no debía limitar el diseño arquitectónico. El respeto a la forma planteada fue crucial, pues la estructura buscaba adaptarse al diseño concebido desde el comienzo por el arquitecto, asemejando un tejido. Permite la unión entre materiales del exterior y el interior, titanio y drywall, y es capaz de producir las formas arquitectónicas planteadas de la mejor manera. Delgada, permitiendo el mayor uso del suelo, generando de esta manera la reducción de la bóveda de aire entre la estructura y los envolventes exteriores e interiores. Verificable, por medio de recursos electrónicos disponibles. Y liviana, permitiendo la eficiencia en la repartición de cargas entre puntos. La modulación estructural se realizó por medio del programa CATIA. Como resultado de esto, se propone la utilización de perfiles metálicos de referencias específicas, facilitando el ensamblaje y el apropiado funcionamiento de la malla estructural. La estructura consiste en una malla de perfiles metálicos de aproximadamente 3 metros de longitud, para facilitar su transporte y fácil ensamblaje en la obra. Los componentes utilizados en la estructura fueron en primer lugar columnas inclinadas verticalmente de dos referencias de perfiles europeos, ambas HD. El primero, con longitud de 3,10 metros y el segundo de 2,6 metros. En segundo lugar, perfiles de uniones verticales, horizontales y diagonales, todos con una sección tubular y específica del proyecto. La estructura portante está dividida en tres subestructuras, primaria, secundaria y terciaria, en las cuales se encuentran divididos estos componentes. El funcionamiento estructural de la edificación es garantizado por la correcta disposición de la malla, la cual reparte las cargas de los diferentes puntos y elementos trabajando como un tejido. Proceso constructivo. Elaboración de planos. La elaboración de planos del Guggenheim de Bilbao fue fundamental para poder llevar a cabo el proyecto. Con la ayuda del programa CATIA, utilizado en la industria aeroespacial, se obtienen líneas y puntos de contacto de todos los volúmenes, los que se escanean en una maqueta. Una vez obtenida esta información, se dimensionan todas las piezas de acero, titanio, vidrio y piedra. 1. Modulación básica de la estructura. Mediante sistemas de CAD se genera un modelo tridimensional de la estructura, a partir de la lectura de coordenadas de los extremos de los elementos que conforman la estructura. 2. Modulación de piezas para fabricación. Se definen detalladamente los elementos, tanto estructurales como no estructurales, que componen el proyecto, así como los extremos y las uniones de cada pieza. 3. Numeración y recuento de componentes. Tras un arduo proceso de modelación de piezas, se procede a la asignación y enumeración de estas, para la elaboración de listas definitivas de materiales. 4. Planos y croquis de fabricación. Para cada pieza se generan planos y croquis, en los que se detalla la forma mediante alzados, secciones y detalles que permitan un conocimiento exacto de cada pieza, con el fin de poder hacer los procesos de corte, mecanizado y armado. 5. Procesos CAM. Mediante un postprocesador complementario se obtienen los datos de corte de control numérico, para la fabricación de cada pieza. Proceso constructivo. Primero, una vez listos los planos, ya la obra se podía poner en marcha. Primero, era necesario demoler industrias abandonadas que se encontraban en la zona para poder empezar la excavación, en la que se removieron 85.720 metros cúbicos de tierra. Para la cimentación se usaron 664 pilotes de diferente diámetro y de más de 14 metros de longitud. Algunos de estos tienen un encamisado metálico impermeabilizado por la posible presencia de corrientes de agua subterráneas, debido a la cercanía al río. Sobre estos pilotes se fundió una placa de contrapiso de concreto armado, la cual distribuye y transmite a los pilotos la carga de la estructura. La estructura portante se divide en tres subestructuras. La primera, la estructura primaria, está formada por una malla de perfiles metálicos que se aproxima bastante a la forma definitiva del proyecto. Dicha malla está conformada por elementos verticales o columnas y elementos horizontales ubicados cada 3 metros, con sus correspondientes refuerzos diagonales. La segunda, esta define la curvatura horizontal de la fachada y se compone por perfiles metálicos de sección abierta, que se atornillan en los elementos horizontales de la estructura primaria.
Los elementos de esta subestructura se entrecruzan con los otros, formando una malla construida in situ, con la ayuda de una estación topográfica láser con un margen de error de máximo 2 milímetros. La tercera. Esta subestructura define la curvatura vertical de la fachada. Está compuesta por perfiles de acero galvanizado ubicados verticalmente cada 60 centímetros, que se fijan por medio de abrazaderas a la estructura secundaria. Montaje. El proceso de montaje se hizo a partir de prearmados, lo que buscaba disminuir los riesgos que implicaría la construcción pieza por pieza. De la misma manera, se garantiza mayor precisión a la hora de unirlas. Cerramiento exterior. De la estructura terciaria se sostiene una chapa de acero galvanizado que en su parte interior sirve de soporte para el aislamiento térmico, mientras que en la cara exterior se encuentra la impermeabilización. Fachada. Una vez la chapa de acero galvanizado se encuentra impermeabilizada, se disponen las escamas de titanio, previamente cortadas y despiezadas. Cerramiento interior. Hacia el interior existe un sistema muy similar de subestructuras que sostienen las superficies de cartón de yeso, que componen el cerramiento interior. Detalles constructivos. Inicialmente se hablará del interior del museo, donde encontramos la estructura principal portante, la cual es única y común para el exterior y el interior del mismo. Luego una estructura secundaria reticular, que será la base para todos los materiales de revestimiento interior. Las planchas de drywall, que sirven como bases para anclar aislantes u otros revestimientos, en la mayor parte del museo tienen un acabado muy elaborado y son directamente el revestimiento interior del mismo. En determinadas salas se utilizan aislantes o acondicionantes determinados. Por último, en lugares determinados se utilizan materiales distintos al drywall para revestir, tales como madera y derivados de la misma. Al hablar del cerramiento debemos saber que este revestimiento exterior convierte las formas poligonales debido a la triangulación en las complicadas curvas que observamos en el exterior. Inicialmente se encuentra en el acero como material elegido para la estructura. Se encuentran distintos perfiles y modelos estructurales nunca antes utilizados, teniendo como patrón el triángulo, el cual permite las curvaturas. Luego, una chapa de acero galvanizado adaptada a la estructura sostiene los aislantes y las escamas de titanio. El aislante térmico y una lámina impermeable necesarios van colgados de las chapas y clavados al titanio. Por último, las escamas de titanio para el revestimiento exterior, material elegido por el color, textura y reflexión de la luz, van ancladas al aislante y a las chapas galvanizadas. Las torres del Guggenheim, un elemento curioso y especial en lo que sería el conjunto de todo el museo, son un elemento fundamentalmente estructural dejado a la vista. Se utilizan distintos tipos de uniones entre los elementos, soldadura, tornillería, pasadores según cada caso. A la estructura principal se le acoplan perfiles en horizontal y vertical que servirían de estructura portante en los paneles de piedras. La separación entre los diferentes planos se consigue mediante unos tornillos que permiten la variación de la longitud de la pieza. El vidrio permite la relación visual entre los espacios interiores y entre el exterior y el interior. Las enormes superficies acristaladas del Guggenheim parecen superficies continuas, pero no lo son, y de igual manera permiten la permeabilidad visual, pero no la continuidad espacial. Aprendizajes. Un aspecto importante en este proyecto es el uso de dobles curvaturas, tanto en las cubiertas como en las fachadas, ya que estas aminoran las cargas laterales, ayudando a los elementos estructurales. El uso del acero en la estructura fue muy importante, ya que al hacerlo en este material el peso propio se disminuiría notablemente, además de ser un poderse armar in situ, una gran ventaja al momento de construir. También el uso de las diagonales que estaban ubicadas entre la estructura principal ayudó a poder generar espacios libres de columnas de hasta 140 metros. Además, uno de los factores clave en la construcción fue el uso masivo de la tecnología CAD, Computer Aided Design, CAM, Computer Aided Manufacturing, tales como AutoCAD, SolidWorks, CATIA, entre otros, algo bastante inusual en la arquitectura de esa época. Para el diseño estructural se utilizó un programa de software CAD llamado CATIA, utilizado en el campo de la aeronáutica, en proyectos como el avión Mirage. Este programa proyectaba las curvas que fuesen más convenientes en relación a las cargas, tanto laterales como verticales, y además definía los puntos clave donde deberían ir los nodos estructurales, haciendo así esta estructura mucho más eficiente. El uso de titanio en las fachadas fue un gran aporte a la arquitectura de la época, ya que eran materiales no convencionales difíciles de ser pensados en una fachada. Gehry aprovechó las propiedades del titanio, como el bajo peso y su esbeltez, además de sus propiedades inoxidables.
Otra razón por la cual el arquitecto optó por este material fue el bajo precio del titanio en esa época, a diferencia del zinc y otros metales. A pesar de este proyecto ser en gran medida no muy sostenible, ya que tuvo excesos en el presupuesto de más de $3 millones o acciones como construir un escáner 3D para poder tener una lectura perfecta de las maquetas de este edificio, al igual que construir espacios interiores sin ningún propósito en relación con el uso, sino únicamente con propósitos formales del edificio. Este edificio tuvo grandes aportes para la arquitectura, como la exploración estructural para lograr formas orgánicas totalmente irregulares. Frank Gehry se basó únicamente en la forma, acoplando la estructura después al edificio, de tal manera que éste no tuviese que cambiar. También el uso de nuevos materiales y elementos estructurales que facilitaron la construcción.